pero ya estamos en línea con la amiga Natalia Salvo, abogada laboralista, docente universitaria de la UBA y de la UNPAS. Es también abogada de Pedro Echevest, el empresario que denunció al fiscal Carlos Stornelli y al abogado Marcelio D'Alessio por extorsionar distinto, el caso emblemático que empezó a tirar del ovillo de la corrupción mediático-judicial, investigada por el juez Ramos Padilla, y es además una hábil declarante y siempre da gusto escucharla en los medios, sobre todo en la jaula de los gorilas. Natalia, ¿cómo estás? Es un Rottweiler mordiendo y sí, es un French Poodle hablando y un Rottweiler mordiendo. Sí, siempre tenemos lástima por los gorilas. Natalia, te saludamos Rinconet, está El Bonio, está Amado Vudú, y Nagus también. Bueno, un beso muy grande a los cuatro, a les cuatro. A les cuatro, me parece. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, por suerte. La verdad, muchísimo mejor que hace un tiempo atrás. Excepto por algunas vicisitudes que nos siguen sorprendiendo desde cierto entente mediático judicial, pero bueno, aquí poniéndole el pecho a las balas. ¿Qué te pareció este nuevo ejemplo de justicia Fabio Serpa de máxima creatividad con la aceptación por parte de la Corte del per saltum de los 3 jueces? Es un poco una contradicción, porque es una Corte ilegítima e ilegal también. Es una Corte, yo decía el otro día, es una Corte que se come facultades de otro poder, que no por nada es el poder más democrático o el poder que representa al pueblo. Me refiero específicamente al Senado, que rechazó, por incluso incomparecencia por parte de estos jueces a la Comisión de Acuerdo, el nombramiento de estos jueces porque estaba hecho contrario a la Constitución Nacional. Entonces es una Corte aristocrática que se entroniza o se pone por encima de otro poder, insisto, el poder por representación popular, ¿no? Donde se construyen, o se intentan por lo menos, ¿no? También tenemos una oposición que se resiste continuamente ahora a debatir o a construir mayorías en el ámbito natural, que es el Congreso, de manera virtual o presencial. Pero digo, fíjate que la imposibilidad de construir mayorías o de construir políticamente o de hacer política en el mejor sentido, el más reivindicativo de la palabra, lo lleva a tirar un manotazo dado al poder más aristocrático y que mayor descrédito tiene en nuestro país. Y que es un poder que la verdad es un poder que está opaco hoy en día, en la opacidad, y que tiene registros de opacidad, porque yo y muchos otros y otras abogados y abogadas, que en 1930 la Corte Suprema de Justicia validó el primer golpe de Estado. La famosa acordada. La famosa acordada, que después de la última dictadura cívico-militar, este poder judicial cuyos jueces, algunos integrantes de este poder judicial, hicieron caso omiso a varios pedidos de habeas corpus por detenidos desaparecidos o que los escuchaban en comisarías. Recuerdo La Noche de las Corbatas, sí. El libro, escrito de manera fidedigna lo que pasó en esos días con abogados detenidos en la última dictadura cívico-militar en Mar del Plata. Pero es un poder que no se democratizó. Y es un poder que se resiste continuamente a democratizarse. Es un poder que se resiste a ser un poder ciudadano. Sus jueces no pagan impuestos, sus jueces no presentan declaraciones juradas, los jueces integrantes de la Corte no tienen plazo para sentenciar, deciden según el termómetro político y mediático. Bueno, es una Corte cuyos 2 integrantes de 5 se avinieron o aceptaron con una aquiescencia formidable ser designados por decreto en diciembre del 2015. A mí me parece que justamente hay una oposición muy clara entre un poder judicial de este tenor, no opaco, oscuro, aristocrático, que obviamente que no refleja lo que es el pueblo o la ciudadanía en general, y un poder legislativo que con sus idas y venidas, pero que, insisto, naturalmente es el poder del Estado donde se debaten estas cuestiones, está cada vez más desacreditado del mismo modo que está desacreditada la política. Yo creo que es un discurso
en donde se intenta oponer el discurso de la antipolítica con el bien, que en este caso sería el Poder Judicial. Claro. Parece un poco tirado de los pelos, pero este binomio entre la antipolítica y algo que sea como que represente la bonanza pura, o la ley, o una cuestión divina. Bueno, Carrió lo interpreta muy bien esto, ¿no? Porque siempre pone su altarcito, o siempre se apela a lo consternados que se sienten en el caso de que la justicia no falle conforme a Dios, o vaya a saber qué entidad supraempírica. Pero digo, a mí me parece que acá está la cuestión. Todo lo que separe a la justicia del pueblo, de la ciudadanía, de la gente, no a tanto terror que le tienen esta noción de justicia popular, es lo que en definitiva les otorga poder. Les otorga legitimidad, porque si no, como la política es lo más sucio, cualquier cosa que sea antipolítica tiene esa legitimidad por reflejo. Entonces, sea una ONG, la justicia, un periodista, alguien que no se mete en política, es como una manera de obtener legitimidad solamente porque sos en contra de cualquier representación popular. Sí, por supuesto, además porque fíjate que pasa esto a lo que decías vos. Hay mucho poder cuando los demás empiezan a nombrar algo como vos querés que lo nombre, o como la corporación quieren que lo nombre. Esto pasa con el tema de la política. A mí me asombra, me asusta, y a veces también me entristece mucho, que quienes se dicen que están en el medio están en contra de la política. Ese es el principal triunfo de este discurso dominante. Un discurso dominante que yo tengo 41 años, pero digo, fui adolescente en los 90. A los que nos gustaba la política éramos nostálgicos. La verdad que en los 90 éramos nostálgicos. Yo era un adolescente que me gustaba la política y era nostálgica. No sucedió lo mismo en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, por suerte. Entonces, esa reivindicación de la política como herramienta de transformación social, ese poner el conflicto arriba de la mesa en una sociedad y en un mundo con un discurso único que silenciaba el conflicto, y en el silenciamiento del conflicto ya sabemos quiénes pierden, los más vulnerables. Sí. Entonces, la verdad que creo que ahora hay una oposición o un antagonismo que cada vez se encarniza más entre los que reivindicamos la política como esta herramienta de transformación y los que no. Sucede que los que no tienen los medios de comunicación, compran a ciertos integrantes del Poder Judicial o de los poderes judiciales, como, a ver, lo que pasa acá, o lo que pasó en Argentina con el famoso Lawfare, o la persecución, la famosa judicialización de la política, justamente porque no pueden transformar desde la política, ¿no? Y la están denostando de esa forma. Es un plan continental, del mismo modo que lo fue hace 45 años atrás el Plan Cóndor. Lo vemos replicado en Ecuador, lo vimos en Brasil cuando incluso se reconoció desde el FBI que habían asistido al juez Moro en el tema de Lula, o cuando el embajador Prado dice que va a trabajar con los jueces argentinos cuando asume su cargo, hace unos años atrás. Es decir, pero Natalia, una visión ampliada nos da ese panorama. Sí, Natalia, vos hacías referencia al principio a algo que a mí me llama la atención que no se diga más, vos lo señalaste muy bien, porque de los 10 jueces cuyos pliegos, como marca la Constitución, el Poder Ejecutivo mandó al Senado y el Senado recibió, 7 fueron, o sea que 7 convalidaron. Si no hubiera habido ningún juez, bueno, ok, podríamos estar en discusión, pero acá la mayoría de los jueces convalidaron el sistema que marca la Constitución. Entonces, es muy loco que estos 3 señores sean jueces federales que pidan que no se les aplique la Constitución y queden tan al descubierto con sus propios pares, ¿no? No hay que olvidar que cuando Macri los puso en la Cámara, los camaristas pidieron que no fueran en forma formal, por carta. Exacto, 10 jueces, el Consejo de la Magistratura hace 2 meses o 3 meses atrás, porque acá está el tema, ¿no? Empieza a revisar traslados, que por supuesto encontró varios irregulares, 10. Todos los que seguimos este tema y los que estamos un poquito empapados del mundo jurídico, venimos denunciando esta situación de degradación institucional, de pérdida de garantías básicas de la Constitución, principio de inocencia, juez natural y demás, desde hace mucho tiempo. El 2018 fue un año del festival de los traslados. Bueno, 10 traslados, el Consejo de la Magistratura a través de una resolución que, vale aclarar, el Consejo de la Magistratura por la Constitución es el organismo que remueve jueces y que los designa también, excepto los de la Constitución, ¿no?
Entonces, de esos 10 jueces, obviamente lo que se intenta hacer es cumplir con una irregularidad de base. Estos jueces, Bruglia, Bertuzzi, Castelli, sostienen que hay un derecho adquirido. Ahora, es lo mismo que yo me robe algo y después quiera alegar derecho de propiedad sobre lo que me robé. No puede surgir un derecho sobre algo irregular que no cumplió con la Constitución. Y acá me llama mucho la atención porque los abogados quieren, y las abogadas, algunos quieren hablar en difícil para complicar las cosas. Bueno, Graciana Peñafort es una genia en ese sentido, habla todo de manera muy sencilla y es muy profunda igual, y es una avesadísima conocedora del derecho. La coachamos mucho en la MAC. La coacharon mucho, me imagino. Pero digo, a veces los abogados hablamos en difícil. Pasa lo mismo con la economía, y ya lo ha dicho el actual gobernador, ¿no? Axel, sí. Claro, cuando quiere hacerse las cosas complicadas es porque algo huele mal en Dinamarca. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. A ver, la Constitución dice que tiene que haber acuerdo del Senado. No hay demasiada interpretación en ese sentido. No hubo acuerdo del Senado para estos jueces que pasaron de un tribunal a otro. Pero además, como el 2018 fue el año del Festival de los Traslados, la Corte tuvo que estar dos acordadas, la acordada 4 y la acordada 7. Básicamente dice que cuando a un juez lo cambian de competencia, es decir, pasa de nacional a federal, o de grado, de tribunal oral a la Cámara, como si mal no recuerdo Bruglia y Bertuzzi, o de jurisdicción, es como una nueva designación. Mirá, no te designamos para este cargo, que es más elevado, que es en otra competencia, designamos para este, entonces tienen que pasar por un nuevo acuerdo de Senado. Estos jueces, teniendo la oportunidad, en vez de hacerlo en el programa de Novarecio, de manifestarlo en la comisión de acuerdo con un absoluto desprecio, porque es un absoluto desprecio por la gente, insisto, por la gente que votó a Cambiemos y por la gente que votó al Frente de Todos y a otros partidos también. Entonces, bueno, eso es lo que me parece que hay que ver. Se desprecia el Poder Judicial, o ciertos jueces tienen este delirio de creer que salen de tribunales y siguen siendo jueces. No sé si me explico. Tienen esta estructura psíquica Natalia, de creencia superior. Roberto Carles, jurista, dijo que para Rosenkrantz está en juego la independencia judicial si los jueces vuelven a los juzgados y tribunales para los que concursaron, pero no si se los designa a dedo. Esa es la cosa rara. Pero una pregunta Totalmente. sobre la causa D'Alessio. Que no esperen razón en esta gente, ni razón jurídica ni razón. Perdón, Amado, no escuché bien. Que no esperen razón en esta gente, ni razón jurídica ni razón plana, porque es todo ad hominem. Según quién es, está bien o está mal, no importa lo que haga. Totalmente. Claro. Sí. Y Natalia, una pregunta, porque vos vos iniciaste un poco tu cliente, digamos, inició todo la causa D'Alessio, Stornelli, que fue un poco el derrumbe de lo que todos veíamos las consecuencias de la persecución. ¿Cómo ves hoy, cómo seguimos combatiendo las consecuencias de esa persecución política que hizo el macrismo, con una justicia que sigue respondiendo, como estamos viendo ahora, a resortes que digamos, no políticos, no electoral, no de la política electoral, de la política de representación política? ¿Cómo ves esto? Yo, a diferencia de lo que pasaba hace 17 o 18 años atrás, 18, cuando la Corte también estaba en la picota, la Corte de la mayoría automática, sí veo lamentablemente un descrédito del Poder Judicial, pero polarizado. Es decir, hace 18 años atrás había un descrédito cuyos motivos eran más uniformes. Era una corte de mayoría automática, que había sido connivente con el poder político en su momento. Ahora, yo veo un descrédito del Poder Judicial, pero por un lado, fogoneado por los medios hace muchísimo tiempo, cierto sector que pide que esa justicia sea aún más delirante, es decir, que se aparte aún más de la ley. ¿Me explico? Es decir, tiene que ir preso, como decía Mano recién, porque es tal o cual funcionario, es de tal o cual partido político, y por otro lado un descrédito de aquellos que creemos que lo que se tiene que debatir en la arena política se debata en la arena política, y el Poder Judicial tiene que ser dependiente de la Constitución Nacional. Esto no es consignista.
A ver, ¿la ley es un discurso? Sí, la ley es un discurso, por lo tanto emite interpretaciones. Pero Aristóteles decía, no se puede decir todo de la cosa, en este caso de la ley, pero tampoco se puede decir cualquier cosa de la ley. O sea, no se puede decir los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli son constitucionales porque no tienen el acuerdo del Senado. Fin. Entonces, yo veo más complicado en este sentido porque hay una polarización de los motivos por los cuales la justicia tiene en descrédito. Están por un lado aquellos que abrevan en la antipolítica, en la justicia por mano propia, porque vos fijate, es atacar la política, atacar el Estado, la razón de ser y los fines del Estado, un Estado liberal, yo siempre lo resalto, educación, trabajo y salud, seguridad, no estamos hablando de un Estado social, ni siquiera un Estado social de derecho. Entonces, se ataca al Estado, la razón de ser, la finalidad del Estado, el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado y el poder constituido que tiene el Estado para hacer política o para viabilizar los cambios. Yo siempre digo cuando doy clases, a ver, todo lo que hoy es un derecho casi siempre estuvo prohibido. La huelga, por ejemplo. Hoy se está debatiendo la interrupción legal del embarazo. En un momento el Código Civil decía que el matrimonio se contraía con dos personas de distinto sexo. Entonces, la legalización es como consecuencia del cambio de la sociedad que hace legítimo el punto de llegada de una ley. Ahora, destruir el Estado y destruir a la política, creyendo que se vayan todos, hay que destrozar al Poder Judicial, eso me parece terrible. Y para eso tenemos que tener jueces que sepan que van a estar sometidos a la presión mediática y a cierta presión social. Pues yo escuchaba también que, bueno, no, los jueces escucharon a la gente. Los jueces tienen que escuchar a la Constitución, no a la gente. Obviamente que uno puede pensar en lo que pasó en mayo del 2017 con el fallo Muiña en relación a la prisión preventiva para casos, prisión domiciliaria para casos de delitos de lesa humanidad. Ahí también había una aplicación tendenciosa en su momento de la Corte y tenía un mensaje político también. Lo que pasa es que yo no creo que el problema sea que los jueces escuchan a la gente volver a Barrabás y la Biblia, ¿no? Por eso. Es volver a Carrió, por eso Carrió tiene tanto éxito, cuando prende una velita y le pide a Dios o a la justicia que falle en el mismo sentido. Pero además, Amado, ni siquiera es la gente, porque los jueces escuchan a la gente, sería un modelo de política. Acá los jueces escuchan al poder. Es mentira que escucharon a los 20 autos. Los jueces no escuchan a los 20, escuchan al poder. Porque... Bueno, el problema está que también todo... Si esto va a ser el esquema. ¿Cómo? Que si este va a ser el esquema, te obliga a movilizar a todos los sectores y veremos qué sucede. Exacto. Lo que pasa es que creo que es mentira que el esquema está haciendo escuchan a la gente. Te dicen escuchan a la gente, en realidad no lo escuchan. Escucharon a la calle Tacuarí. O sea, escuchan al poder económico concentrado. No crean que esto es un modelo, sería más de, digamos, de populismo de masas, de que si el que lleva más gente se lleva la corte encima. Ni siquiera es ese modelo, es mucho peor. Yo no es que pregono por ese modelo, pero digo, es mucho peor. No escuchan a la gente, escuchan a los 10 tipos. Sí, Leandro Santoro, otro de nuestros domadores de gorilas, justo debatió hace un par de días sobre ese mismo tema. Había no sé si era una diputada de Juntos por el Cambio que decía, bueno, la Corte respondió al pedido de la gente. Y claro, Leandro dice, ¿y si hubiéramos movilizado nosotros? Digamos, si llenamos, que ¿vale eso? Se van contando y es claro, por supuesto que eso no vale. No, de ninguna manera vale eso. Es como dice el Bosnio, es el poder fáctico. Ojalá escucharan a la gente. A mí me parece eso preocupante, que estamos todos mirando al Poder Judicial en un momento donde el poder político está intentando reconstruir un Estado devastado, ¿no? Se conocieron índices de la pobreza, hay una pandemia que a nivel mundial hace que la economía se retraiga. Bueno, veía noticias incluso del gran país que se pone como ejemplo, Estados Unidos, de la cantidad de desempleados, de seguro de desempleos que se pidieron. Es decir, ¿qué pasa que seguimos incluso teniendo que construir o teniendo un Estado que está intentando reconstruir con políticas públicas, una economía devastada, un tejido social destruido, que todos miramos al Poder Judicial? Yo escuchaba el otro día, decían, el tema de la justicia es aburrido. Sí, claro, es aburrido porque lo encriptan, porque políticamente lo ciñen a una cuestión compleja y en realidad el Poder Judicial tiene que
administrar justicia es obviamente sin ceder ante las corporaciones. Por eso, fíjate el lío que hubo en la reforma judicial cuando debatieron creo que era el artículo 72, que decía, una verdad de perogrullo para nosotros, que obviamente los jueces tienen que denunciar cuando sienten presiones del poder político, cuando fue sienten buenísimo no. eso, sí. Y mediático, hubo una bataola que hasta llegaron a decir que eso era una violación de libertad de prensa, o sea, es un verdadero delirio, ¿no? Es una ruptura con la realidad y es una ruptura con la verdad. Parecía una confesión, cuando salieron a defender a oponerse a ese punto, parecía una confesión de que ellos asocian la libertad de expresión con la extorsión. Pero la pregunta es cómo hacemos para avanzar cuando vos tenés un poder judicial que no responde a ningún estímulo político, digamos, y responde a las corporaciones. O sea, Stornelli, vos digamos, sacaste a la luz todo un sistema de extorsión, de manipulación y de persecución política que pareciera que no está teniendo consecuencias en términos de quiénes. O sea, a mí me sorprende que Stornelli siga caminando por ahí, siga manejando causas, o sea, siga siendo fiscal de la... No tiene poder residual. Claro, no, pareciera no tener poder residual, o Irursun ya no tiene poder efectivo, digamos. Bueno, Stornelli se ha dado el gusto de llamar bola de moco, creo, la causa actual de Lomas de Zamora. Sí. Yo creo que esos son rémoras, son estertores hasta verbales, de esa impunidad que supieron tener. Lo que pasa es que es un punto tan nodal, ¿no? Ellos usaron el gobierno anterior, el macrismo utilizó tanto al Poder Judicial y a la ley penal en este caso para perseguir opositores políticos y otros tantos, ¿no? Que haber puesto luz en esa situación es el primer paso. Y yo creo que el Poder Judicial no va a cambiar hasta que se oxigene, no pase por el tamiz popular. Por supuesto que las reformas legales siempre ayudan o coadyuvan, pero tiene que haber una... Bueno, Carles también hablaba en algún programa lo he escuchado decir hace un tiempo, que esto responde a tres órdenes, un orden institucional, pero también un orden cultural. Tiene que haber una modificación en la concepción de lo que es la justicia. Yo comentaba en otra radio la vez pasada que hace 18 años que yo vivo en profesión. Y siempre los que me consultan me dicen, cambia de gobierno, y me preguntan, pero doctora, ¿mi causa no se va a perder porque ahora viene tal o cual gobierno? Y yo digo, ¿por qué la gente tiene esa percepción de que cuando cambia el poder político, que es oscuro o que es malo, puede perjudicar su causa? Ahora nunca señala el Poder Judicial. Y yo me tengo el trabajo de decir, bueno, si demora, si tarda o se manipula de esta forma, es el Poder Judicial, no es el Poder Político. Aunque no me caiga en gracia muchísimos funcionarios, y desde ya tengo mi filiación política, soy peronista, soy kirchnerista, pero digo, no tiene nada que ver con eso. Y la verdad que cuando veo que confunden el poder político con el poder judicial, bueno, acá está la cuestión. Claro. Sí. Bueno, vamos a esperar a la semana que viene el nuevo episodio de la Justicia Fabio Serpa, que dirá la Corte, pero efectivamente no será más que un capítulo más de lo que estamos viviendo de estos últimos años, digamos. Lo de Justicia Fabio Serpa, confieso que me arrancó mucha risa. Nos recordamos a Fabio Serpa, que corría con un micrófono y decía ovnis, claro, el 9 diario creo que estaba. Sí, exactamente, porque él veía lo que otros no veían. Él veía, vos veías un brillo y él percibía un ovni. Claro, donde otros ven una piedra, él veía 2 PBI. Y es así, donde nosotros vemos un problema instrumental sin ninguna importancia, Carlos Rosenkrantz ve una crisis institucional muy grave. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por esta charla. Te volveremos a molestar cuando quieran, sin lugar a dudas. Y por favor, seguí amaestrando gorilas por los programas. Nos da mucho placer. Yo te cuento medio minuto, me tocó un poco de experiencia porque mi viejo, bueno, que en paz descanse,
era muy gorila y nos hemos peleado mucho. Igual lo logré convencer antes de sumar, sí que tengo el aprendizaje en casa. Bueno, es que vos sabés que la MAC es una génesis de ADN gorila, ¿no? Entonces... que es lo mejor, uno tiene la como la vacuna, ¿viste? Claro, de ahí está. Ya sabés contra quién pelear. Los conocemos bien, claro, por supuesto. Los conocemos de cuna, sí, así igual que... la voy a relevar a mi mamá porque me mata, como los escucha siempre, me mata, si ella no es gorila, todo lo contrario, muy muy bien. Le mandamos un beso muy grande. Bueno, algo hizo bien. Muchísimas gracias. Mamá, un beso grande para Les 4. Gracias. Dale, gracias. Un beso. Escuchamos a Natalia Salvo, abogada laboralista y gran domadora de gorilas. Se notó. Muy buena comunicadora. Sí, pero abogada laboralista, pero digo, se dedica a penal, ¿no? O sea... Sí, eso le quería preguntar porque es abogada laboralista. Quizás la trasladaron un poco al estilo de Macri, ¿no? Qué bueno el reporteador que se acuerda lo que quería preguntar cuando termina. A mí me parece... Ojo, las mejores respuestas ocurren cuando el entrevistado no está. Yo no sé si no voy a empezar a rechazar suscripciones, ¿sabes? Porque me parece que Amado Vudú está hablando mucho. Creo yo, claro. Lo conversamos después del tema.